Hola a todos, a todas, a todes. Bienvenidos al primer programa de Artes Escénicas. Soy Julio Antivilo, de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de nuestra universidad. En este primer programa de performance, de esta disciplina indisciplinada, pues nuestras invitadas, nuestras vindictas son la colectiva Polvo de Gallina Negra. Una colectiva que en los 80 lo integró Maris Bustamante y Mónica Mayer, y que por esos años sus rituales performáticos eran echarle mal de ojo a los violadores y a los críticos de arte. Bienvenidos a todos. Receta del grupo Polvo de Gallina Negra para hacerle el mal de ojo a los violadores o el respeto al derecho del cuerpo ajeno es la paz. Ingredientes: 2 docenas de ojos y corazones de mujer que se acepte como tal. 20 kilogramos de rayos y centellas de mujer que se enoja cuando la agreden. 1 tonelada de músculos de acero de mujer que exige respeto a su cuerpo. 3 lenguas de mujer que no se somete aun cuando fue violada. 1 sobre de grenetina de mujer, sabor espinaca, que comprende y apoya a una mujer que fue violada. 30 gramos de polvo de voces que desmitifiquen la violación. 7 gotas de hombres que apoyen la lucha contra la violación. 1 pizca de legisladores interesados en los cambios sociales que demandamos las mujeres. Unas cuantas cucharadas de familias y escuelas que no promuevan los roles tradicionales. 3 docenas de mensajes de comunicadores responsables que dejen de producir imágenes que promueven la violación. 3 pelos de superfeminista. 2 colmillos de militantes de partido de oposición. Media oreja de espontáneo y curioso. Siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el modo de preparación, lograremos tener como resultado final nuestra explosiva mezcla con la cual usted podrá sorprender a los violadores que habitan en su misma casa o en la de la vecina, los tímidos y los agresivos, los pasivos y los activos, y los que le acechan en el trabajo o en el camión, y finalmente a los que se esconden en la noche que hoy venimos a tomar. ¡Wow! ¡Qué receta!, ¿no? Y de estas muchas más. Vamos a tomar contacto con Mónica Mayer, una de las fundadoras de Polvo de Gallina Negra, que nos acompaña desde su casa. Y pues un gusto, querida Mónica, de abrir esta serie de Vindictas Artes Escénicas contigo, con Polvo de Gallina Negra. Primero que todo, contarte por qué decidimos, ¿no? Pues que abrieran ustedes pues artes escénicas performance, por qué incluir a performance como artes escénicas, porque está liminal, ¿no? Este espacio, ¿no? Entre cómo se va poniendo el cuerpo, ¿no? Y, y bueno, no solamente yo como también performancera, sino que como muchas colegas investigadoras, en fin, creemos que ustedes, Polvo de Gallina Negra, pues son las mamis del performance feminista de América Latina. Y desde ahí pues quisimos pues reivindicarlas o vindicarlas en estas vindictas. Además pues creemos que es muy ad hoc hacerlo a través de un programa de televisión, pues porque era un espacio muy propicio, ¿no? Que buscaron también Polvo de Gallina para sus propuestas performáticas. Bienvenida, Mónica. Y quería pues preguntarte, empezar, llegaron pues con Maris a autoconvocarse para crear un grupo, de una colectiva feminista, ¿y por qué el performance? Bueno, de entrada, ¿qué tal, Julia? Me da un enorme gusto estar aquí y me parece perfecto que además esté en este espacio liminal, como dices, porque para mí el arte feminista puede ser lo que necesita ser. Eso fue algo que aprendí yo de Suzanne Lacy, la artista norteamericana, performancera también, y que no tiene que ser el seguir el canon, sino que sea lo que una necesita que sea. Polvo de Gallina Negra, en efecto, convocamos a todas nuestras amigas artistas. Yo había regresado de la estancia que estuve en Estados Unidos, después de en México, haber tenido muchas experiencias con trabajo colectivo feminista. Y queríamos reunirnos. Además, Maris y yo venimos de la llamada generación de los grupos. Entonces, el trabajo colectivo era algo normal y natural, pero nadie quiso meterse al grupo. Entró en un principio así con nosotras Herminia Dosal, que es fotógrafa, pero pues luego Maris y yo empezamos a hacer performance, porque Maris venía de hacer mucho trabajo con el no grupo y hacer mucho performance, entonces ella traía toda esa rama muy fuerte
Y a mí me interesaba mucho lo que ahora se llama práctica social, que son estas piezas que pueden ser pedagógicas, que pueden ser activistas, que pueden ser de tú a saber lo que se necesite que sea el trabajo. Y entonces eventualmente nos quedamos las dos como polvo de gallina negra y planteamos que era un grupo totalmente endógamo. A nuestro grupo solo podían entrar a quienes nosotras habíamos parido. ¿Y qué hacían, aparte de andar echándole maldiciones a los violadores y a los críticos de arte? Hacíamos performances en la calle, en espacios universitarios, museísticos, en la televisión, sacábamos encuestas, dábamos conferencias, Las conferencias organizábamos performanciadas. Por ejemplo, sí tuvimos uno de nuestros primeros proyectos, que fue una convocatoria, no recuerdo si del IMSS o del ISSSTE, que patrocinaban proyectos culturales por todos los estados. Entonces fuimos, hicimos una audición y lo que propusimos fue una conferencia performanciada. Entonces nos tocó irnos al Estado de México a dar, ya no sé, como 30 conferencias performanciadas en escuelas, en CETIS, CEBETIS, y siempre digo que en CETETRIS también, en todas las escuelas que había, íbamos de nivel secundaria y preparatoria, y hacíamos una conferencia performanciada que se llamaba ¿Las mujeres artistas o se solicita esposa? Planteando que, bueno, los hombres artistas tenían su esposa que les hacía todo, y las mujeres artistas pues necesitábamos esa figura también. Estábamos exactamente en el Estado de México, estábamos hablando de arte feminista, y de pronto como que muchos estudiantes o presentes dijeron, ay, qué aburrido, ¿no? De viejas, y se levantan y se van una bolita, y yo ya iba preparada, pero bueno, no había previsto eso, y efectivamente aviento mis brujitas, que curiosamente además explotaron perfecto, y dije, de una conferencia de arte feminista nadie se va, ¡pum! Y para mi sorpresa, regresaron y se sentaron. Mónica, ¿te acuerdas de eso? Es que es increíble. Qué divertido de haber sido dar conferencias performanciadas. Eso le debería faltar a tantos, o sea, le falta, ¿no? A tantos académicos que a veces uno se aburre, ¿no? Ajá. Pues todo lo que hacíamos era muy divertido, nos divertíamos horrores. Genial. Pues qué mejor, ¿no? De que tu chamba sea entretenida, ¿no? Ahora me gustaría hablar de otros formatos, porque ustedes innovaron mucho, ¿no? En otros formatos de que no eran los tradicionales del arte, ¿no? Así como el performance, pero también, por ejemplo, las conferencias performanciadas, pero también los concursos. Si me podrías hablar, por favor, de qué era este concurso que le daban a los esposos de las grandes mujeres artistas. Eso fue posterior, eso fue una pieza mía que entra dentro de Polvo de Gallina Negra, que fue un concurso, una pieza que hice a través del periódico, hablando de que a veces es conferencia, a veces es texto en el periódico, y fue el concurso a Olga, llamado a Olga Tamayo, para esposos y esposas de mujeres artistas, también planteando, sigue el hilo de la primera, de aquellas conferencias que dimos, de esta relación de lo que hacemos las mujeres en relación al arte tradicionalmente, y un poco jugar, romper ese tipo de estereotipo o de rol muy cerrado en el cual las mujeres como artistas quedábamos fuera. Entonces era cuestionar ese sistema porque veíamos que estábamos quedando fuera como mujeres artistas. Entonces, bueno, pues decíamos, queremos también una esposa de artista o que un esposo de artista, como los hubo maravillosos, como Walter Gruen con Remedios Varo, que la apoyó en su carrera, la impulsó, guardó su obra, etcétera, etcétera. Gracias, Mónica. Les invitamos a ver la participación de Polvo de Gallina Negra en un programa de televisión donde concuerdo muchas cosas con el colega conductor. Uno de los objetivos del grupo esta noche, por eso venimos a platicar con ustedes, porque para nosotros la televisión hoy es como el Museo de Arte Moderno donde hemos estado o en algunas galerías. Para nosotros hoy el programa Nuestro Mundo del Señor Ochoa es un lugar para hacer un evento artístico. Y el evento artístico tiene el objetivo fundamental. Venimos en pleno el grupo, porque además somos las únicas miembros del grupo. Decidimos que había por ahí algunos hombres muy interesantes, con carisma, etcétera, y que merecían el honor de saber lo que es ser madres por un día. De aquí que en nuestra lista la primera persona fue el señor Ochoa, y venimos, si usted me permite, nos podemos colocar nuestros instrumentos y le vamos a pedir a usted si acepta
ser madre por un día y entonces colocarse una de las panzas artificiales que trajimos para que nos comprenda. ¿Me entiende? Pues mire, Nos vamos, yo que vengo embarazada me voy a poner otra para que no se sienta usted solo. nomás por saber qué se siente. Mire, no sé si se voltea para que... Se lo voy a abrochar. Usted no le tiene que hacer caso a los silbidos porque son pura envidia, señor Ochoa. ¿En serio? El mal de ojo ya lo está usted sintiendo, ¿ya vio? Ya estoy. Ya usted ya están dirigidos. Bueno, y todo esto es ¿Todo esto es una obra de arte? Así se siente de repente. Sí. Ay, no me siento como cama sin hacer ahorita. Como gallina comprada. Nos acompaña desde su casa Solenaro, especialista en performance, curadora, especialista también en archivos de arte contemporáneo y conoce muy bien la trayectoria de Polvo de Gallina Negra. Sol, muchas gracias por venir y acompañarnos. Y quería preguntarte, ¿por qué crees que Polvo de Gallina Negra tiene el estatus para considerarla una vindicta del performance? Hola, pues mira, la verdad es que me entusiasma mucho la oportunidad de volver a hablar del trabajo de artistas que considero, no solo yo, sino muchísima gente, pues que realizaron un trabajo pionero para las luchas feministas, ¿no? Que afortunadamente por un lado y desafortunadamente por otro siguen tan activas hoy. Ustedes saben que durante los años 70 y los 80 hubo una multiplicidad de iniciativas colectivas que se organizaron para hacer un trabajo distinto al que se estaba, digamos, impulsando y defendiendo institucionalmente. Y ese fue el caso de Polvo de Gallina Negra, un colectivo, el primer colectivo, hoy diríamos la primera colectiva, que desde la práctica artística empezó a poner el dedo en la llaga sobre el machismo, sobre el ejercicio de poder relacionado al falocentrismo, y digamos el ninguneo o el soslayo y la reducción del trabajo creativo por parte de las mujeres. Este grupo fue conformado en 1983 por Mónica Mayer y Maris Bustamante. También participó en su origen Herminia Dosal, aunque ella después muy rápidamente se separó de la iniciativa colectiva. Pero Maris y Mónica, que son, digamos, las artistas que continuaron casi por una década el trabajo como Polvo de Gallina Negra y además a título individual también continuaron siempre con un trabajo crítico sobre la realidad de cómo era leído el trabajo de la mujer en términos creativos. Ellas llevaron a cabo muchas iniciativas muy inusuales para su momento. Por ejemplo, cuando leyeron su receta contra los violadores en el hemiciclo a Juárez, ¿no? Durante una movilización feminista en octubre de 1983. Y ahí lo que hicieron fue leer a la gente que estaba pasando, a la gente que habían logrado reunir, desde el sarcasmo, pero desde una posición muy aguda, una serie de ingredientes, digamos, para desear el amparo, ¿no? y la salvaguarda de las mujeres en el contexto público. Ustedes saben que lamentablemente vivimos en un país donde los feminicidios son realmente un horror, ¿no? Una realidad que ha aumentado lamentablemente, y uno lee esta receta, por ejemplo, y claro que cobra sentido, claro que tiene relevancia y claro que uno desea volver a creer en estos actos simbólicos, pues para impactar, ¿no? Para golpear un poco la inercia, ¿no? en la que vive tanta gente. El colectivo toma su nombre de, ustedes lo saben, de una práctica muy común en México asociada pues a la santería, ¿no? A los mercados populares, donde se cree que este polvo de gallina negra pues es un polvo, digamos, para la protección, contra los chismes y el mal de ojo de la gente.
Entonces de ahí toman el nombre con mucho humor y pues también de una manera pues muy, muy hábil, ¿no? Ellas fueron también de las primeras iniciativas que desde el arte en México tomaron el tema de la maternidad como un tema a trabajar, a reflexionar y a visibilizar a través, sobre todo, de lo que hoy conocemos como arte-acción o performance. Llevaron a cabo acciones muy divertidas hasta cierto punto, pero cargadas de una ironía y de una crítica social al sistema, digamos, machista introyectado y articulado en la sociedad, ¿no? Ellas asistieron a un programa de televisión de Guillermo Ochoa y ahí en una acción simbólica decidieron embarazar al primer hombre pues para hablar, digamos, en términos masivos, en televisión abierta, sobre el desconocimiento y la falta de sensibilidad muchas veces hacia la maternidad, ¿no? Y lo que implica. A mí me cuesta entender esto de los espacios para desarrollar este arte del performance que hicieron pues Polvo de Gallina Negra. ¿Por qué no ocuparon en los espacios tradicionales del arte? ¿Por qué no lo pensaron? O sea, ¿esto realmente es arte? ¿Qué piensas tú, Sol? Pues a mí no me sorprende tanto que estas acciones no se hayan llevado a cabo en un primer momento dentro de las instituciones culturales, porque no tenían ni la sensibilidad, ni la apertura, ni la lógica para entender, digamos, como las prácticas que estaban rompiendo el status quo de la producción artística de ese momento. Y menos aún de aceptar, digamos, las críticas que ya se estaban elaborando a través de sus producciones, ¿no? Entonces, lo que fue muy, muy interesante y muy hábil por parte de Polvo de Gallina Negra y de otros colectivos también, digamos, concomitantes a ellas, es que supieron parasitar de alguna manera la escena, las instituciones, quizá no siendo necesariamente el cartel principal, pero sí utilizando otros puntos ciegos, ¿no? de las agendas, de las instituciones, de la esfera pública. Digo, qué más hábil que haber logrado ir a un programa de televisión abierta, a un programa en vivo, ¿no? Donde pues la acción simbólica que llevaron a cabo, pues realmente la consumió una cantidad de gente enorme, ¿no? Entonces, bueno, hoy han pasado muchas décadas de por medio, tardamos bastante en poder recoger de una manera inteligente, crítica y digna el trabajo de artistas como ellas, pero hoy absolutamente son reconocidos no únicamente en México, sino a nivel internacional, ¿no? Su producción forma parte de colecciones muy sobresalientes, tanto latinoamericanas como en el contexto de Europa, de Estados Unidos. Su obra ha sido tema de portada de libro, ¿no? En fin, hoy su producción es distinta. También es cierto que han impulsado o han acompañado a las nuevas generaciones de práctica feminista o posfeminista o de feminismos que actualmente están activas, ¿no? También vemos aquí atrás una réplica pequeña del antimonumento que está en el centro, frente a Bellas Artes, ¿no? O sea, que es también, digamos, un testimonio objetual, un cuerpo escultórico que también nos vuelve a reclamar y a recordar que estas luchas siguen vivas y tienen que seguir vivas, activas, y que tenemos que seguir ejerciendo una posición crítica y mordaz desde cualquier espacio que nos competa. Muchas gracias, Sol, por acompañarnos en este programa. Y nosotros pues nos vamos a una pausa y volvemos con Vindictas, Artes Escénicas, Performance. Estamos de regreso revisando la trayectoria de Polvo de Gallina Negra, pero también la trayectoria pues, de Mónica Mayer, una de las integrantes de Polvo de Gallina Negra, y nos gustaría, pues, Mónica, conversar contigo sobre tu obra, pues yo creo que ha sido una de las más taquilleras, ¿no? Y que se ha presentado en un montón de espacios y que se sigue revisitando y revisitando, ¿no? Que es El Tendedero. Esta pieza del año 78 y que siempre sigue tan vigente. ¿Por qué crees que sigue tan vigente esta pieza,
Mónica? Pues desafortunadamente, porque el acoso no se acaba. Mi máxima meta sería que algún día se viera como arqueología y la gente viera la pieza y dijera, de veras eran tan salvajes que se comportaban así y que había esa cantidad de acoso y de violencia sexual. Pero es una pieza que funciona muy bien, como dices, la hice por primera vez en 1978 como defensa personal, porque no se hablaba de acoso en ese momento. Es una exposición en el Museo de Arte Moderno de artistas jóvenes en ese momento, presentando por primera vez instalaciones y performances sobre el tema de la ciudad. Entonces yo planteé una pregunta, como mujer lo que más detesto de la ciudad es, y pues salí a la calle, salí a escuelas, etcétera, a preguntar esto, y cuando me decían las mujeres, no, me choca el tráfico y la contaminación, y yo, ¿y no te enoja que te agarren las nalgas en el metro? Y entonces sí me decían, me molesta eso también mucho, escríbelo. Ni siquiera lo hablábamos en ese momento, estaba tan naturalizado el acoso ¿no? Que no se hablaba. Entonces yo creo que especialmente en los últimos años ha tenido este auge que, bueno, me invitan a hacerlo en bienales y en museos y en eventos, pero también se ha esparcido. Es una herramienta que se ha utilizado en ámbitos pedagógicos y en ámbitos de activismo. Entonces creo que funciona muy bien en conjunto con el movimiento Me Too, porque es una versión, así como el tendedero es como un Me Too prehistórico. Claro. Las versiones que estamos viendo en escuelas y en universidades ahora son una versión analógica, que aquí nos funciona mucho mejor porque pones en la escuela el tendedero, que tiene que ver también con el scratch argentino, porque en general mis tendederos son anónimos y no tienen este componente de denuncia específica. Y lo gatilla además una pregunta, ¿no? Se tallerea. Sí, generalmente tiene que ver una pregunta que te han acosado, o como tristemente hubo uno en Cuernavaca no hace tanto tiempo que preguntaba, ¿conoces una mujer que hayan asesinado o desaparecido? Entonces parte de las preguntas específicas de cada comunidad. No es algo que yo envío, sino es algo que o trabaja la comunidad o yo trabajo con ellas para darles los tips. Me da mucho gusto porque ya se está hablando del tema y se está hablando en muchos espacios. Me da mucha tristeza porque no se acaba el problema. Que no se acaba, ¿no? Pero por lo menos esta herramienta ha sido pues bastante utilizada, ¿no? Y creo que es un buen medio. Yo feliz de la vida que se utilice. En el 2012, por allá, ya hace unos añitos, pues con el grupo de arte y el taller de arte y activismo feminista, el TAF, que por ahí andábamos con varias, pues nos propusiste pues maternidades secuestradas. ¿Por qué no hablas un poquito de este proyecto tan de larga duración, ¿no? Que fue también igual que los otros, ¿no? Madres, sí. En lo que a mí me interesaba en ese momento, estaba yo trabajando con archivos. Entonces, trabajando el archivo de Ana Victoria Jiménez, activista, editora, fotógrafa, etcétera, me encontré pues una fotografía de la primera manifestación a la que yo fui, que fue por ahí del 77, creo, 79, algo por el de 77, que eran las 30 feministas que estábamos en ese momento por el aborto libre y gratuito y en contra de las esterilizaciones forzosas. Entonces me planteaba yo, bueno, en la Ciudad de México el aborto ya es libre y gratuito, ¿cómo hacemos una pieza que tenga que ver con esto? Y surgió el trabajar en grupo de manera colectiva qué problemáticas veían de la maternidad. Luego abrirlo a las redes y preguntar, ¿una maternidad secuestrada es? El secuestrada llegaba por la situación de violencia que vivimos en el país, pero una maternidad secuestrada puede ser desde que no tienes información y entonces te embarazas a los 13 años, o te quitan a tus hijos por ser lesbiana, o te mueres en un aborto clandestino, o son todas estas distintas respuestas. Sí. Y son miles las respuestas que llegaron, ¿no? Son miles, y tuvo un componente de performance que fue una manifestación en el Zócalo, en el cual hicimos una jergarela, le decíamos, que era una pasarela, y cada quien podía ir con una o múltiples puntos de protesta. Qué fuerte proyecto de ese, ¿no? De larga duración, ¿no? De larga duración. Oye, ¿quién te acompaña a tu lado? ¿Con quién estás ahí? Bueno, pues aquí está Maruca, que me ha acompañado en muchos performances, incluyendo el que hicimos con Guillermo
Ochoa Marisillo en la televisión para darle su premio de Madre por un Día. Y toda una colección que tengo de objetos. Este es de mis favoritas con su gallinita, es un retrato mío que hicieron participantes del taller de La colectiva Las Sucias, gráfica, Las Sucias. sí, grandes Entonces artistas. ellas lo hicieron y me encanta. Y pues aquí todos los distintos objetos que tienen que ver Todas con las polvo de gallinas. gallina negra. Todas las gallinitas negras. Oye, pues podemos volver al tema de las cartas a la madre. Tuvo bastantes otras activaciones, ¿no? Sí, No se solo la ha del- empezado a activar del primer concurso Carta a mi Madre, que fue parte del proyecto Madres, en la cual invitábamos al público a escribir una carta de que le quisieran todo lo que le querían decir a su madre y nunca se habían atrevido. Y hace unos años se reactivó nuevamente a través de Facebook. Yo trabajo también mucho con las redes sociales y me enviaron una gran cantidad de cartas sobre qué le quisieran decir o qué le hubieran querido decir a su madre. Y más, es interesante porque entonces ves toda la complejidad de este tema, que muchas veces lo tenemos nada más el Día de la Madre y ya se quedó ahí. Y estos mitos que tenemos sobre qué es o qué se siente ser madre o por qué se nos impone tan fuertemente este rol y este estereotipo. Y muy recientemente estamos haciendo uno también, uno que está muy fuerte, esta reactivación que me pidieron en Tlatelolco para el monumento, el memorial del 68, en el área que tiene que ver con género, que tú hiciste la curaduría. Claro, estamos Claro, hablando estamos de ahí hablando de una exposición que es una instalación dentro del mismo memorial que se llama Además Liberaciones, Luchas en Diálogo, Feminismos y de Ciencia Sexual, que pues hizo el Laboratorio Curatorial Feminista. Y ahí pues está dividido pues en espacios. Y en el espacio pues está genealogías, cultura y violencia y también luchas. Y en violencia pues hicimos esta reactivación pues de cartas a la madre, y las cartas pues las que solicitamos son cartas que vayan dirigidas a las madres de hijas desaparecidas y también de asesinadas por feminicidio, específicamente al colectivo, ¿no? Nuestras hijas de regreso a casa y otras colectivas. Y esa es la invitación que queremos hacer ahora, ¿no? No te estoy Sí, que me parece algo terrible y que yo también les invito a participar, porque no podemos aceptar que esto sea lo que vemos todos los días y ya tomamos como natural. No es posible que haya todas estas familias cuyas hijas desaparecieron o fueron asesinadas, cuyas familias se han destrozado. Entonces, ¿qué les quisieran decir? Pónganse en el lugar de esas madres, escríbanles una carta. Pues de admiración, de apoyo, pues de todo lo que nos pasa también a nosotras, pues al ver la lucha de estas madres, pues que hemos estado acompañando pues en diferentes espacios, ¿no? Mónica, sí, es terrible pues los temas, ¿no? Pero creo que pues nosotras siempre estamos ahí, ¿no? Y justamente pues revisando y viendo, ¿no? Cómo seguir vivas, ¿no? Porque vivas nos queremos en este escenario tan difícil que vivimos a diario, ¿no? Porque finalmente el COVID sí mata, pero el machismo mata mucho más. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. ¿Y quieres decir alguna última palabra? Pues nada más que así como la violencia se ha recrudecido, también hoy tenemos un movimiento feminista mucho más robusto, mucho más fuerte, y se vio en las últimas manifestaciones el pasado 8 y 9 de marzo. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos en este primer programa. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos e invitarles para la próxima semana en otro programa de Artes Escénicas Vindictas. Pero también recordarles pues el concurso Cartas a las Madres, y que envíen pues sus apoyos, sus pensares y sentires pues a cartasalasmadres@gmail.com, o también checar pues la convocatoria del concurso en el evento de Facebook Concurso Cartas a las Madres de Hijas Desaparecidas y Asesinadas, y también en nuestra página de Facebook de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género UNAM. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.